Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos avanzando con relaciones y funciones. En este caso vamos a empezar con composición de funciones. Sin más, comenzamos. El ejercicio 12 nos dice que sean f, g y h funciones definidas de los enteros hacia los enteros. Bien, y tenemos acá las tres fórmulas. F de x es x menos 1, g de x es 3x y h de x es una función por partes que vale 0 si x es par y 1 si x es impar. Vamos a determinar estas 5 composiciones. Recuerden que la composición se lee siempre de atrás para adelante. Entonces FOG se lee G compuesta con F, esta es F compuesta con G, H compuesta con G, esta que es en dos partes va a ser H compuesta con G, luego compuesta con F, y esta va a ser H compuesta con la composición de G con F. Para la primera tenemos que hacer G compuesta con F. Lo que vamos a hacer acá va a ser F de G de X, o sea que la función F toma lo que deja la función g de x, bien, lo que deja la función g en realidad, bien, y entonces se lo aplica, le aplico f a la función g de x. Si vemos g de x es 3 por x, o sea yo voy a hacer f de 3x, o sea f de el triple de lo que sea la x original. Entonces acá lo que voy a hacer es tomo en la función f de x, que acá tenemos una x, lo reemplazamos por ese 3x y me va a quedar 3x menos 1. Y eso va a ser ya la composición de g con f. Vamos al próximo. Vamos a hacer ahora f compuesta con g, o sea que vamos a hacer g de f de x. F de x es x menos 1, o sea que ahora en g de x, la x la voy a reemplazar por x menos 1. ¿Por qué? Porque en vez de g agarrar solo la x, g va a agarrar ahora x menos 1. O sea que me va a quedar 3 por x menos 1, que acá puedo acomodarlo un poquito y dejarlo como 3x menos 3. Si vos lo dejás así o lo dejás así, es lo mismo, no pasa nada, déjalo como a vos más te guste, siempre mejor de distribuir y dejarlo así. Pero si querés dejarlo como está ahí en la parte anterior, déjalo que no pasa nada. Vamos a hacer ahora h compuesta con g, o sea g de h de x. Esta, como es una función por partes, va a ser lo siguiente. Si x es un número par, voy a hacer g de 0, porque h va a valer 0. Y si x es un número impar, voy a hacer g de 1, porque h me va a haber devuelto un 1. Entonces esta se convierte en una función por partes. Y si yo hago g de 0, yo estoy haciendo 3 por 0, o sea que pongo un 0. Y si hago g de 1, estoy haciendo 3 por 1, o sea que acá me va a quedar un 3. Por lo tanto, la composición de h con g me queda 0 si x es par y 3 si x es impar. Ahora vamos a hacer la función, la doble composición. En este caso vamos a empezar con h compuesta con g y lo que me dé lo voy a componer con f. O podría decir que tengo f compuesta con g con h, entonces voy a hacer f de la composición de g con h. Acá la composición de g con h ya la hicimos justo en el ejercicio C anterior. Entonces esto se va a convertir en lo siguiente. F de 0, si x es un número par, y f de 3, que es lo que me arroja h compuesta con g, si x es un número impar. F de 0 va a ser hacer 0 menos 1, o sea me va a dar como resultado menos 1. Y f de 3, para el caso en que x sea impar, va a ser 3 menos 1, o sea que me va a dar 2. Y ahí tengo la composición esta triple. Para hacer esta otra composición, bien, esta no hace falta hacerlo porque hay una propiedad que me dice que la operación composición entre funciones es asociativa, o sea que hacer esto de acá es lo mismo que hacer este de acá. Pero vamos a hacerlo para comprobar. Si yo quiero hacer entonces g compuesta con f, luego compuesta con h, lo que vamos a hacer es hacer g compuesta con f de h de x. O sea que esto me va a quedar que lo que me haya dado el FOG, bien, le voy a aplicar h de x. Ya hicimos hoy g compuesta con f, me dio 3x menos 1. O sea que esto me va a quedar de la siguiente manera. G compuesta con f de 0, si x es par, bien, porque estamos usando la función h. Y g compuesta con f de 1, si x es impar, porque nuevamente estamos usando la función h. Entonces vamos a hacer g compuesta con f de 0, va a ser reemplazar acá por 0. 3 por 0 menos 1, que me da menos 1. Y si reemplazo por 1, voy a hacer 3 por 1, 3, menos 1, me va a dar 2. Menos 1 y 2, que es exactamente como me dio arriba. Acá podemos verificar que
si es asociativa la composición de funciones. Bien, terminamos ese, vamos a... El ejercicio 13 me dice que sea G definida de los naturales hacia los naturales, definida por la regla G de n de igual a 2 por n, si A es el conjunto formado por 1, 2, 3 y f de A hacia n es la función dada por, y acá tenemos la función dada por extensión, encontrar bien f compuesta con G. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un par de cosas. Primero tenemos que encontrar f compuesta con G. F, acá tenemos la función, bien, que toma A, que son 1, 2, 3, 4, y fíjense que al 1 le da un 2, al 2 le da un 3, al 3 un 5 y al 4 un 7. Va de A a los naturales. La función G está definida de un conjunto infinito a un infinito, que es G de n igual a 2 por n. A cualquiera que tome lo multiplica por 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visualizar esto en la gráfica para ver cómo podemos hacer la composición. No es necesario hacer la gráfica, esto se puede hacer directamente analíticamente, pero vamos a verlo como para variar un poco los análisis que estamos haciendo. Bueno, yo voy a tener los tres conjuntos, bien, ahora vamos a ponerle letra, vamos a poner cuál es cuál, y yo quiero hacer la función f compuesta con g, o sea voy a ir del primer conjunto al último. Si voy a hacer f compuesta con g, yo voy a pasar primero por f y después por g, bien, voy a hacer g de f de x, o sea que lo que me dé f lo va a agarrar g y lo va a convertir en otra cosa. ¿Para qué? Para ir después del primer conjunto al último. Bien, ya tenemos las flechas de las funciones escritas. Vamos a poner ahora qué es cada conjunto. F, si vemos en su definición, toma A y va hacia los naturales. O sea que este conjunto es el conjunto A, que sabemos que está formado por 1, 2, 3, 4. Ahora lo vamos a escribir. Y el de llegada de F es los naturales. Y G toma los naturales, que acá coincide, así que vamos bien, y va hacia los naturales. O sea que este tercer conjunto va a ser el de los naturales. Vamos a completar A, tiene los elementos del 1 al 4. Vamos ahora, acá tenemos todos los números naturales, todos. Acá también tenemos todos los números naturales. Pero lo que me importa es qué hace la función f para este conjunto de acá. Si analizamos f por extensión, tenemos que va del 1 al 2, o sea que ahí vamos a agregar una flechita, va a ir del 2 al 3, agregamos otra, va a ir del 3 al 5 y va a ir del 4 al 7. Bien, ¿estos son los únicos valores que va a tener el conjunto n adentro? No, porque este conjunto es un conjunto infinito que tiene todos los números naturales. Bien, esto igualmente sigue siendo una función, porque recuerden que el concepto de función es que a cada valor del primer conjunto le asigno 1 y solo 1 del segundo conjunto. O sea que la condición para hacer función la tiene. No se va a llevar el premio a la función subyectiva del año, porque esta no es subyectiva o sobreyectiva, pero sigue siendo una función, así que vale. Y luego tenemos la función g, bien, que toma cualquier valor del primer conjunto, desde los naturales, y lo multiplica por 2. O sea que al 2 lo va a hacer un 4, al 3 lo va a hacer un 6, al 5 lo va a hacer un 10, al 7 lo va a hacer un 14, bien, y esto sigue infinitamente porque va a tomar a todos los otros conjuntos que hay acá. Esta de acá es una biyectiva, ¿sí? No estamos analizando eso, pero es como para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora que ya tenemos todo desarrollado, podemos hacer la definición de f compuesta con g. Y fíjense que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos al 1, el 1 de los valores de partida. Del 1 al 2, del 2 al 4. O sea, 1, 4 es un valor que está en la composición. 2, 6 es otro, 3, 10 es otro y 4, 14 es el otro. Y ahí tenemos la definición por extensión de f compuesta con g. Vamos al último. El ejercicio 14 me dicen que sean S y T conjuntos fijos, unos conjuntos dados, bien, en un universo U dado también. Se define G desde las partes del universo hacia las partes del universo, o sea, de todo el universo a todo el universo, todos los subconjuntos posibles, bien, por G de A igual a T intersección S unión A. Bien, esto no le vamos a dar mucha bolilla, porque esto es lo que se suele escribir cuando se hacen relaciones de conjuntos a otros conjuntos. Bien, se suele poner universal o cosas parecidas, así que no le vamos a dar mucha bolilla a esta parte. Si nos vamos a parar en esto, lo que nos pide la consigna es demostrar que G compuesta con G es lo mismo que G. En este caso, que no es lo que siempre ocurre, por las dudas. Bueno,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la definición de G compuesta con G. G compuesta con G en un conjunto A dado, bien, vamos a hacerle un dado porque acá tenemos el A. Va a ser G de A. O sea, va a ser G de T intersección S unión A, la definición de G de A. O sea que ahora todo esto de acá ocupa el lugar de la A de la G original. O sea que voy a hacer el reemplazo, voy a hacer T intersección S unión y en vez de la A voy a poner todo lo que toma G ahora, porque no está tomando solo la A, está tomando todo esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora que tengo esto, lo que voy a tener que hacerlo es trabajarlo mediante propiedades para convertirlo nuevamente en esto de acá, para poder decir que G compuesto con G me da el mismo G que yo tenía al principio. ¿Qué vamos a hacer acá? Podemos empezar haciendo una distributiva. Yo voy a tomar esta T, que está con la intersección, y la distribuyo en esta unión, con S y con todo esto. Me queda T intersección S, por un lado, unión, que es esta unión de acá, T intersección todo lo demás. Fíjense que en esta parte me queda T intersección este paréntesis. A mí me interesa el T intersección T. Bien, vamos a usar asociativa para juntar la T con la T, porque acá hay intersecciones, puedo intercambiarlos de lugar. Puedo intercambiar los paréntesis, perdón, o sea, el orden en que lo resuelvo. Y ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos T intersección T, ponemos que eso es T por idempotencia. Una vez que tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer otra vez distributiva con la T, podemos hacer T intersección S y T intersección A, para dejarlo escrito así. Y fíjense que me queda como en la anterior, me queda una unión, otra unión, paréntesis grande, puedo cambiarlos de lugar para justamente poner las dos T intersección S, unión T intersección S. Eso lo hago por asociativa. Ahora lo que hacemos es, nuevamente por idempotencia, ahora de la unión, todo esto me da T intersección S. Y si vemos, tengo T intersección S, unión T intersección A. Entonces, lo que tengo acá es una distributiva desarrollada, la vuelvo a escribir como la teníamos al principio, y voilà, me queda T intersección S unión A. Voilà, patético, Guillermo. Entonces, esto de acá es la G de A original. Por lo tanto, acabamos de demostrar que G compuesta con G me da como resultado la misma G en este caso en particular. Bien, con esto terminamos este video, lo corto acá porque ya después empezamos con inversas, que lo dejo para el próximo video. Bueno, espero que te haya servido, que tengas muy buena semana y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.